noches. Muy agradecida a Francisco Sierra, director de la CIESPAL, a Óscar Lloreda, director del Observatorio de Medios de aquí también de la CIESPAL, a Julio, también su director general, y a toda la comunidad de este Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Una instancia tan importante, el tema de los medios siendo un tema tan relevante. Es un privilegio para la embajada formar parte pues, de la organización de este evento, de estas jornadas de reflexión. Quería iniciar pues, estas palabras haciendo referencia. Ayer se nos fue de esta vida un grande, ¿no? El periodista, el intelectual, el compañero Eduardo Galeano, ¿no? Y quería hacer referencia a un texto que escribió él, también compañero y experto en el tema de medios, Tariq Ali, un intelectual pakistaní inglés, quien decía, ¿no? Lo que Bolívar, en referencia a Eduardo Galeano, decía, lo que Bolívar logró con su espada, Galeano lo hizo con su pluma. Trabajó arduamente para unificar el continente contra el imperialismo yanqui. Hablaba para los que no tenían voces cuando las dictaduras apoyadas por Estados Unidos habían destruido la democracia en la mayor parte de los países de la América Latina. Galeano hablaba por los que fueron torturados y por los indígenas aplastados entre la opresión del imperio y de las oligarquías criollas. ¿Era Galeano optimista o pesimista? Era ambos, y muy a menudo de manera simultánea. Pero nunca renunció a la esperanza. Eso lo mantuvo fuerte toda su vida. Lo podemos leer en la lírica de su trabajo sobre la historia de América del Sur, una historia escrita como un poema. Lo encontramos también en su trabajo periodístico, en el periódico uruguayo La Marcha de los años 70, hasta sus publicaciones en La Jornada de hoy en día. Nunca fue Galeano dogmático y siempre estuvo abierto a las nuevas ideas. Después de la tiranía de las dictaduras, se dio cuenta, como muchos, que la vía armada había sido un desastre, que la revolución cubana no podía ser imitada de manera ciega. El nacimiento de nuevos movimientos sociales y las victorias bolivarianas fueron una fuente de inspiración, pero también de preocupación. Galeano no quería que los viejos errores se repitieran. Cada vez que nos reuníamos se preocupaba. No solo fuimos derrotados por el enemigo, insistía, sino también en cierta forma por nosotros mismos. Leer a Galeano es mi único consejo para todas y todos los que aspiran a ser un periodista radical hoy en día. Y le dice a los periodistas, y esto creo que es importante, que en la CIESPAL ventilemos estas reflexiones, ¿no? Le decía a los periodistas, no traten de imitar a Eduardo Galeano, aprendan de él. Y creo que recordar también a Galeano es recordar que el último gesto político que tuvo el grande Eduardo Galeano fue precisamente firmar el decreto Obama, la campaña Obama deroga el decreto ya. Eso lo firmó hace unos días, pues, y ya se nos fue, pues, ¿no? Y creo que como venezolana, como latinoamericana, debemos estar muy agradecidos de que nuestras vidas hayan sido tocadas por la gran visión de ese poeta, de ese periodista que fue Eduardo Galeano. Creo que su pensamiento de que el imperialismo es el principal factor de su desarrollo y la dependencia, pero que no es el único, pues nos plantea nuevos desafíos, pues, ¿no? Y quiero, de la mano de ese grande que fue Eduardo Galeano, me permito introducir al líder de la izquierda más prominente del siglo XXI, al también gigante Hugo Chávez Frías. Invitarles, pues, muy brevemente a la exposición que hemos querido regalarles a toda la comunidad vinculada al CIESPAL, una exposición que se llama Chávez antiimperialista, hacia la construcción de un mundo multipolar. Y es que la multipolaridad fue siempre una preocupación para Hugo Chávez. Y hablaba no solamente de multipolaridad, no solamente de un mundo con múltiples
polos de poder, ¿no? Sino hablaba de un concepto incluso más trascendente, ¿no? Que es el concepto de la pluripolaridad. ¿Y cómo lo visualizaba? Esto es un concepto que es un poco la multipolaridad vinculado con las ideas de Simón Bolívar, es decir, una multipolaridad que se plantee el equilibrio del universo, que se plantee el tema de la lucha por la paz, por la justicia y por la igualdad. No es solamente hacer polos de poder que estén estructurados para seguir manteniendo la opresión, sino que sean múltiples polos de poder que tengan un contenido eminentemente liberador, emancipador. Entonces tenemos que desde la caída del muro de Berlín en 1989, el escenario de la tierra baldía, de la tierra como un escenario desolador, no había en ese entonces ningún modelo factible, alternativo al modelo capitalista neoliberal, excepto Cuba. Pues Chávez se encontró entonces en Venezuela y ante un panorama internacional desolador, pues, ¿no? Caracterizado por la fragmentación y la falta de unidad. El triunfo del capitalismo era incontestable, total y aplastante. Era la época del llamado fin de la historia. Y en Venezuela nos encontramos que nos aplicaron en los años 80 el programa de ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues, ¿no? Y es también en 1989, el mismo año de la caída del muro de Berlín, cuando se da la gran rebelión popular del Caracazo, pues, ¿no? Que sirve como un punto de inflexión contra este mundo unipolar y sin alternativas, pues, ¿no? De modo que Chávez visualiza, a Chávez le toca como militar reprimir la rebelión del Caracazo, pues, ¿no? Que deja miles de muertos en Caracas, y de ahí surge una reflexión muy interesante por parte de los militares venezolanos que preparan una rebelión, una insurgencia en 1992. De modo que Hugo Chávez enfrentó entonces el desafío extraordinario de refundar Venezuela y entendió que no era posible solamente refundar Venezuela centrándose en el tema doméstico. De allí podemos decir que en 1998 Chávez llega al poder en Venezuela y inmediatamente en 1999 inicia un periplo por todos los países árabes a los efectos de poder replantear y redimensionar lo que era el tema de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que en aquel entonces el petróleo estaba en $7 por barril. Es decir, una situación inviable poder gobernar a Venezuela con tan pocos recursos, o digamos con tan poco valor que tenía nuestro principal producto de exportación. De modo que en esta gira por los países árabes se da el planteamiento de un debate sobre las cuotas petroleras y la importancia de la unidad de acción. Allí descubre Chávez que el principal saboteador de los precios del petróleo era la propia Venezuela. Es decir, los gerentes estadounidenses y algunos japoneses, que eran quienes regían y quienes gobernaban la industria petrolera venezolana, eran los principales actores que desestabilizaban y que saboteaban y llevaban al mínimo los precios del petróleo, pues, ¿no? De modo que a finales entonces de septiembre del 2000 se lleva a cabo la segunda cumbre de la OPEP. La primera cumbre de la OPEP había sido en 1975, de modo que 25 años para que los presidentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se encontraran para debatir el tema del desarrollo, para debatir el tema de los ingresos, ¿no? Creo que comienza a tener logros casi de manera inmediata cuando la OPEP comienza a actuar de manera unida para revalorizar el tema del precio petrolero, ¿no? Pero todavía Chávez estaba en el laberinto de la soledad, estaba solo, la América Latina estaba fundamentalmente gobernada por figuras de la derecha. En el 2001, en la cumbre de Quebec, Venezuela solo, el presidente Chávez solo, con el apoyo de los movimientos sociales, dice que él establece reservas al documento de la creación del área de libre comercio para las Américas, que en ese entonces era una verdad incontestable y que se iba a concretar en el año 2005 ya
íbamos a hacer un gran área de comercio sin ningún tipo de aranceles desde el Canadá hasta la Patagonia en Argentina. De modo que en 2005 ya el presidente Chávez, un poco más acompañado con la figura del presidente Lula de Brasil, con la figura del presidente Kirchner de Argentina, logran dar en esta cumbre con el presidente Bush, logran lo que se llama el entierro del ALCA, como se llama, el fin del ALCA, pues, ¿no? Esto es una victoria, y creo que lo más importante de destacar es que este tema de la construcción de la multipolaridad fue un tema que se ha hecho, se ha forjado por sobre todo con la conciencia y con los movimientos de los pueblos de la América Latina, ¿no? Entonces, tenemos que el 14 de diciembre de 2004 se crea la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ¿no? Que es un esquema de cooperación más basado en la solidaridad que los acuerdos que tradicionalmente se daban entre países, que eran fundamentalmente acuerdos de tipo comercial, acuerdos de tipo económico, ¿no? Y me gustaría mencionar aquí una frase que está aquí en la exposición y que es muy reveladora del presidente Chávez. El presidente Chávez dice: es la integración de los pueblos lo más importante, es la integración de las almas, es la integración de un impulso moral, primero que nada. La economía viene después. Esta es una frase que pronuncia el presidente Chávez aquí en Quito en el año 2004. Bueno, entonces tenemos que se cree el ALBA con estos otros planteamientos. Siempre me gusta resaltar que, bueno, gracias a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, al ALBA, llegan los médicos a trabajar en Venezuela, se da la campaña Yo sí puedo para enseñar a leer y a escribir a los venezolanos. Se da también en el marco del ALBA la campaña Manuel Espejo, ¿no? Que está dirigida a redimensionar cómo valoramos y cómo abordamos el tema de las personas con discapacidad en nuestros pueblos, pues, ¿no? Es un mecanismo de cooperación bajo otros cánones. También en el 2005 se lanza Telesur español. En 2014, ya más recientemente, el año pasado, se funda Telesur inglés, y aspiramos en el año 2016 estar lanzando Telesur Televisión Inglés. En este año 2005 tenemos que también se funda el Banco del ALBA. En el año 2005, en el 29 de junio, se funda Petrocaribe, que es una alianza que fundamentalmente lo que ocurría con los países del Caribe es que las transnacionales como la Shell iban a Venezuela y nos compraban, supónganse ustedes, 60.000 barriles de petróleo a un precio de 7 dólares por barril. Lo llevaban al Caribe, apenas unas millas más allá, y lo vendían 3-4 veces el precio de lo que pagaban en Venezuela. Y se plantea el presidente Chávez, bueno, ¿por qué no hacemos un acuerdo entre los gobiernos del Caribe y el gobierno de Venezuela para llevar esta cooperación directamente a los gobiernos? Y así se da, pues, ¿no? El tema es que no tenían tampoco dónde almacenar ese petróleo. Y bueno, se hace un acuerdo que los primeros pagos de los barriles de petróleo iban a dirigirse para crear centros de almacenaje de petróleo. Y así surge Petrocaribe, ¿no? Como una mano de solidaridad para que nuestros hermanos del Caribe, que tienen una situación difícil, compleja, porque en las islas no es lo mismo, pues el tema del desarrollo es algo mucho más complejo, y de este modo surge un mecanismo de cooperación extraordinario, porque por sobre todo nos une con toda la región latinoamericana, con la región de los 14 islas del Caribe, pues, ¿no? Surge también un mecanismo multipolar muy importante en el 2006, que es el Foro Permanente de Cooperación Suramérica-África, ¿no? El hecho de que siempre Suramérica había estado centrada sobre sí misma y sobre todo mirando siempre hacia Norteamérica y no mirando hacia otras regiones, ¿no? UNASUR se crea en el 2008, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe se crea en el 2011, que es una comunidad que integra 33 países de América Latina. Pero por supuesto tenía que existir Petrocaribe para que pudiera existir la CELAC.
porque la CELAC es el nuevo Congreso Anfictiónico de Panamá que soñó Bolívar en 1826, concretado 200 años después. Esta comunidad, quiero recalcar que Ecuador tiene hoy la presidencia de la CELAC. Mencionar que aparte de estos esquemas solidarios también hay esquemas de orden comercial como Mercosur, que firmó Chávez en el 2006 y terminó concretándose, terminó Venezuela entrando al mercado común del sur en el 2012. Pero bueno, comprendió Chávez que era muy importante, que era esencial contar con los consensos de los presidentes, de los intelectuales, pero por sobre todo entendió que el gran protagonista, el verdadero y gran actor de la historia, no eran los presidentes ni los intelectuales, sino los pueblos, con sus fuerzas vivas, con su conciencia, su sabiduría ancestral e irreductible. Cuando hoy se conmemoran 2 años del triunfo de Nicolás Maduro y 13 años del golpe de Estado contra el presidente Chávez del 2002, es preciso reconocer que los constructores, los arquitectos de esta nueva historia han sido los pueblos. Por eso, en la exposición que hoy les regalamos, la CIESPAL y la Embajada de Venezuela, y que está allá afuera para que la conozcan, la lean y la reactualicen. Vemos pues entonces en esa exposición a las madres de las plazas de Mayo, vemos al presidente Chávez corriendo con los ciudadanos de Haití, lo vemos con Maradona, con Sean Penn, lo vemos manejando una bicicleta en China, pues como cualquier ciudadano común, ¿no? Y creemos entonces que una revolución es hacer posible lo imposible. Lo que hizo Chávez es una revolución de la diplomacia y de la geopolítica. Quería también subrayar para terminar que es importante reconocer que el presidente Nicolás Maduro Moro acompañó en esta construcción de la nueva multipolaridad, de esta nueva pluripolaridad, acompañó al presidente Chávez por 7 años como canciller. Y que todo este escudo que tenemos hoy los pueblos del mundo, los pueblos de la América Latina, ha sido una construcción colectiva de los pueblos con los líderes que han entendido y han sabido responder a ese clamor de una nueva sociedad, de libertad, de justicia, de igualdad efectiva. Muchas gracias y bueno, muy bienvenidos todos. Buenas noches todos y muchas gracias también a CIESPA y la Embajada de Venezuela en Quito. Es un honor poder participar en este foro esta noche. Y entonces yo voy a comenzar sencillamente con la moderación, es decir que primero va Pedro Sassone, luego Valeria Puga Álvarez y finalmente Fanda Falcone Benítez. Voy a dar una introducción a cada uno cuando toca su turno, y tenemos como 15 minutos para cada uno, para cada ponencia. Entonces el primer orador es Pedro Sassone. Él es representante de Venezuela en la Secretaría General de UNASUR, está cursando un doctorado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana. Además, tiene una maestría en Planificación del Desarrollo, Mención Urbano Regional por el Centro de Estudios de Desarrollo, CENDES, de la Universidad Central de Venezuela, y es licenciado en Sociología por la Universidad de Oriente en Cumaná, en Venezuela. Se ha desempeñado como director general de Investigación y Desarrollo Legislativo, así como asesor de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Pedro Sassone. Bueno, ante que todo, buenas noches. Gracias a la embajadora y gracias al CIESPAL por esta invitación que de verdad para nosotros recrear el legado del presidente es hablar de nosotros mismos, ¿no? Porque volvimos a irrumpir en la escena política después de una larga militancia en la izquierda venezolana y después de haber perdido en cierta forma la esperanza, ¿no? Nos habíamos desligado de la acción política y apareció un buen día
una buena madrugada, un joven con un lenguaje, con una fuerza, con una propuesta y con un sueño que despertó las almas de todos los venezolanos, de todos nosotros, de lo que habíamos militado, de lo que habíamos resistido y de los que nunca habían militado en la política, y lo más importante, de los que no tenían palabra y no tenían visibilidad pública y social. Por lo tanto, hablar del comandante en el término geopolítico, en el término de la construcción de la geopolítica, hay dos elementos que hay que precisarlos, ¿no? Regularmente siempre hablar de Chávez se refiere a la acción, porque hay tres elementos esenciales en el proceso que es en la historia del legado, ¿no? Que es el entendimiento de la acción, el entendimiento del Chávez pensador y el entendimiento del Chávez comunicador. Fíjense que Chávez fue capaz de hacer, de construir, de hacer de la política una práctica transformadora. Pero Chávez fue un gran pensador, y a eso me voy a referir. Chávez fue un constructor de ideas, fue un hacedor de ideas, con la particularidad que las ideas se construyeron en la dinámica de la confrontación. Ahora, ¿cómo se puede pensar? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede recrear los conceptos en la confrontación? De ahí la particularidad. ¿Cómo se va a las fuentes teóricas mirando las prácticas? Nicolás decía, el presidente Nicolás decía en el entierro, en la despedida del presidente Chávez, una frase lapidaria, ¿no? Chávez fue uno de los presidentes más vilipendiados de la historia política de nuestra región, y así fue. Se construyó una idea, se construyeron imágenes, se construyeron conceptos que no tenían nada que ver con una práctica política transformadora. Pero Chávez irrumpe, a pesar de todo el proceso del enfrentamiento, en toda la dinámica. Si vamos a la dinámica de la secuencia de la evolución de los 14, 15 años, fueron 15 años de confrontación, fueron 15 años en una referencia del ataque interno, del ataque internacional y de la presencia indudable de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y en la dinámica internacional. Por lo tanto, hay una construcción de ideas en ese proceso de confrontación, y a eso me quiero referir. Chávez nos deja una masa de ideas que particularmente propongo, y lo he venido conversando, que es necesario sistematizar las masas de ideas que dejó para construir un pensamiento político. Chávez dejó los fundamentos de un nuevo pensamiento político latinoamericano. Es decir, no solamente dejó una práctica, no solamente dejó el legado de un liderazgo muy particular, histórico, un legado histórico de un liderazgo en conexión con la base popular, en conexión con el sentimiento, en conexión con un carisma muy especial, una capacidad de movilización y una capacidad de exponer ideas, de debatir ideas. Chávez fue capaz en una concentración de 250.000 personas de debatir las ideas gramscianas, por su capacidad de comunicación. Por lo tanto, Chávez nos deja un legado importantísimo en el pensamiento político, que podemos caracterizar el pensamiento político en proceso de conformación. Es un pensamiento de ruptura,
vanguardista y contrahegemónico. Y un pensamiento político que se alimenta de las fuentes latinoamericanas y fue capaz de leer los grandes teóricos filosóficos de filosofía de la humanidad. Leyó la filosofía política. Discutió a Dussel, por ejemplo. Enrique Dussel lo discutió. Fue capaz de debatir los conceptos de la democracia representativa. Por lo tanto, estamos en presencia de una masa de ideas de conformación de un nuevo pensamiento político. En esa conformación del pensamiento político, indudablemente que hay un reto de cómo tú transitas de las ideas que se conformaron en la práctica transformadora de la acción de gobierno y del enfrentamiento político de sectores nacionales e internacionales en convertirlas en tesis políticas. No me queda ninguna duda que estamos al frente de un bagaje conceptual para conformar las tesis políticas. Hay varias tesis políticas en el legado del comandante Chávez. Y cuando digo tesis política, es la necesidad del ejercicio de la referencia de la estructura conceptual que insurge Chávez. El comandante siempre nos decía de que el debate de las ideas, la claridad de las ideas, no era suficiente la acción diaria, sino que la sostenibilidad del proceso revolucionario pasaba por una coherencia en la estructura de las ideas, en términos de creación de conciencia, en términos de creación de discurso y en términos de creación de marcos de referencia de socialización. Por lo tanto, hay un proceso necesario del estudio de las ideas para la conversión en tesis políticas. En esa búsqueda de la conversión de las ideas en tesis políticas, podemos decir que alrededor de 7 conceptos matriciales de la independencia, de la soberanía, del antiimperialismo, de la unidad, de la multipolaridad y de la contrahegemonía. Son 7 conceptos fundamentales. 7 conceptos fundamentales que recrea el pensamiento latinoamericano y el pensamiento bolivariano. ¿Cómo fue capaz de traer los conceptos del pensamiento bolivariano libertario para adaptarlo a realidades concretas en procesos contemporáneos de construcción? Y ahí está la riqueza, indudable. Cuando él define la independencia como un proceso inconcluso, estaba construyendo una referencia a la independencia. La independencia no fue un acto histórico definido y quedado muerto en la historia. La independencia como proceso de construcción indudable, de referencia de construcción de soberanía, de la capacidad de hacer, de la capacidad de relacionar, de la capacidad de definir políticas propias frente a un mundo que venía construido desde los grandes centros hegemónicos. Si uno relaciona entonces el concepto de la independencia con el concepto de la soberanía, está íntimamente unido a la necesidad de conceptualizar la multipolaridad, nuevos centros hegemónicos o nuevos centros de poder, mejor dicho, para poder incidir en las grandes decisiones mundiales. Y lo dijo a lo largo de su discurso. Pero la forma y la manera de cómo se concebía la construcción de nuevos centros de poder pasaba por el proceso de integración y pasaba por la definición de la unión. Pasaba por la necesidad de unir fuerzas en función de los proyectos regionales y en función de los grandes objetivos regionales
como única forma de incidir en las grandes decisiones. Y entonces estamos en presencia de la necesidad de recrear los conceptos para la construcción de las tesis, para tener claridad en la acción. Es más, este 17 de abril, un acto para nosotros sumamente importante, que UNASUR aprobó como Día de la UNASUR. Y dijo en Margarita que el núcleo central, que UNASUR es más que un nombre, es un concepto. Y que el nombre debería sintetizar la razón de ser de una institución. Un debate profundo en lo que era la comunidad suramericana antes de UNASUR, que era el nombre que denominaba a ese espacio de integración. Algunos lo llamaban casa, y él debatió una posición filosófica frente al nombre de UNASUR. Lo que estaba detrás de ese debate era una concepción filosófica de la unión, y la unión referido a la necesidad de la construcción de centros de poder. Única forma, definido estratégicamente, de incidir en las grandes decisiones. Dijo, ningún país por sí solo está en capacidad de incidir en las grandes fuerzas de poder en el mundo, por más fuerte que sea en Sudamérica o en América Latina. Está planteado, evidente, una racionalidad de pensamiento político, una racionalidad de ruptura filosófica de la manera de cómo se construían los mecanismos de integración. No era una dimensión utilitaria, era una dimensión filosófica, estratégica, de cómo se construían los sistemas de relaciones en el mundo. Era la visualización de las corrientes de fuerza, de poder en el mundo, desde las definiciones, desde lo conceptual y desde lo filosófico. Ahí están las tesis, ahí están las ideas sueltas, en discurso, en exposiciones, en referencias magistrales de cada una de las presentaciones que hacía en los debates de los procesos de integración, en las largas presentaciones diarias de la comunicación. Si hurgamos y hacemos un ejercicio de relaciones conceptuales, vamos a ir encontrando las diferentes dimensiones de las tesis. Decía de la tesis la soberanía, la independencia, la participación, pero hay otras tesis también de la concepción del Estado, de la concepción del liderazgo político y de la concepción del poder popular. Y una cosa sumamente interesante, en la concepción del Estado y del poder popular, una nueva referencia a la concepción de la democracia participativa, la democracia directa, y de la ruptura conceptual con la democracia liberal. Era una necesidad de definición. Quizás no sabíamos que la presencia física iba a ser corta, iba a ser tan corta, y que el legado que nos iba a dejar era el legado de un pensamiento político, con obra y con acción. No es suficiente citar al comandante Chávez, no es suficiente la anécdota. Las anécdotas, la historia se la va diluyendo en el tiempo, se la va calcomiendo en el tiempo de las generaciones futuras. El verdadero legado del comandante es el pensamiento político en proceso de construcción. Algunas referencias, si entráramos a discutir metodológicamente, son conceptos en proceso de construcción, pero son entramados de relación teórica, filosófica.
Y a eso me quería referir, y a ese debate desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista, con esto termino, que las tesis políticas del comandante Chávez evidentemente representa un gran legado para la construcción de la innovación política en América Latina y el Caribe. No es en Europa donde están las nuevas concepciones políticas, están acá. Nacieron en la práctica, nacieron en el enfrentamiento y nacieron en una concepción libertaria. Gracias. Muchas gracias. Entonces, la siguiente ponente que tenemos es Valeria Puga Álvarez. Ella es asesora política, colabora con varios medios nacionales como analista de temas internacionales. Tiene una licenciatura en comunicación social y una maestría en relaciones internacionales por Flaxo, Ecuador. Anteriormente trabajó como periodista para distintos medios y ha realizado diversas investigaciones académicas sobre la relación entre medios de comunicación y gobiernos, defensa y el nuevo regionalismo latinoamericano. Muy buenas noches con todos, buenas noches a quienes están también como expositores en esta mesa, a la embajadora de Venezuela, muchas gracias por esta invitación, y a la CIESPAL también. Reflexionar sobre los temas geopolíticos y sobre todo sobre la comunicación pensada desde la arena internacional a veces ha sido muy escasa dentro de la academia y mucho menos dentro de temas periodísticos en general. Muy poco se aborda cómo construir también un nuevo orden internacional basado en la comunicación. Creo que ese también ha sido uno de los principales legados del comandante Hugo Chávez, que sin duda lo ha dejado para la región y que de alguna manera también están retomando varios de nuestros presidentes. Uno de ellos, el presidente Rafael Correa, también apoya esta idea de la comunicación como un espacio de creación de hegemonía. Nosotros estamos permanentemente invadidos por información y flujos informativos desde cadenas hegemónicas norteamericanas y europeas. En este caso me refiero a la CNN, con base en Estados Unidos, es una cadena privada internacional de noticias, y el otro caso también relevante, que también es un referente a nivel internacional, es el caso de la BBC de Londres. Históricamente, siempre ha existido un orden bastante asimétrico en términos de flujos de información. Esto no es una novedad, no es algo que ocurrió recién en la década de los 90, cuando la CNN finalmente pudo afincarse en el escenario internacional luego de transmitir casi de manera indefinida y sin descanso la guerra del Golfo, en la cual fue la oportunidad en la que la CNN finalmente se apuntaló como este medio internacional hegemónico, sino que ha sido ya un debate de larga data. Sobre todo si nos referimos a la década de los 50, los 60 y los 70, empieza a cuajar más esta noción de la desigualdad a nivel internacional de los flujos informativos. En la década del 70, varios países miembros, sobre todo del movimiento de los no alineados, en el seno de la UNESCO planteó esta necesidad de discutir los términos en cuanto a los flujos de información, porque en esa época ya empezaban a haber varias agencias informativas de noticias en América Latina. Esa era una de las principales preocupaciones. Quizá en ese entonces no existían grandes cadenas de televisión, pero ya se contaban con agencias de noticias que diseminaban efectivamente su información desde los países del norte con narrativas hegemónicas hacia los países del sur global o de la periferia. En los 70s y 80s, como les comentaba, comienza a tener de manera mucho más permanente, empieza a existir esta preocupación entre los países del movimiento de los no alineados y en general de los países del sur global. Se plantea esta discusión en el seno de la UNESCO, que durante los 70 hubieron varias discusiones en torno a este tema.
Finalmente se encarga una comisión en lo que se llamó el informe McBride, porque estaba dirigida por un irlandés llamado Sean McBride, que en los años 80 finalmente fue publicado este informe, en el que efectivamente se descubría, se develaba esta asimetría amplia, esta brecha muy amplia entre los flujos de información desde el norte hacia el sur. Hubieron varios proyectos alrededor de este informe, alrededor de esta discusión durante esta década, pero que finalmente nunca cuajaron. Nunca cuajó esta alternativa o esta discusión de pensar y apuntalar proyectos mediáticos también a nivel regional, sobre todo dentro de los países periféricos, para contrarrestar el gran flujo de información que se recibe desde los países del norte, desde los países industrializados y desde los países con el mayor poder económico a nivel internacional. Lo que quiero decir con esto es que claramente, si no nos planteamos también una discusión de la hegemonía mediática, de la transferencia de los significados, de la transferencia simbólica de conocimiento, de noticias, tampoco va a haber una posibilidad de emancipación completa por parte de América Latina. Y esta es una de las discusiones que creo que fue fundamental dentro de la administración del presidente Hugo Chávez, que la retomó con fuerza. Esto como antecedente, comentarles del informe McBride, que fue una de las iniciativas más importantes que se ha tenido a nivel internacional para modificar el orden internacional de la información y de la comunicación. Con el presidente Chávez, como sabemos, él llega en el año de 1998, llega al poder con un amplio apoyo popular. Era un marco bastante interesante. Durante la década de los 90, si nosotros analizamos las instituciones con mayor legitimidad al interior de varios países latinoamericanos, nos vamos a dar cuenta que precisamente son los medios de comunicación quienes están a la cabeza de las instituciones con mayor legitimidad. En el caso de Chávez, cuando Chávez llega al poder, en varios estudios se registra en efecto que los medios de comunicación eran la tercera institución con mayor credibilidad dentro de Venezuela. En este contexto vemos que desde el inicio se desplegó, como ya lo había dicho nuestro compañero Pedro, se desplegó una amplia campaña mediática en contra de Chávez, asociándolo de manera arbitraria con regímenes como Gaddafi, con varios dictadores a nivel internacional, y que no solamente eran narrativas que se instalaban en el interior de Venezuela, sino que uno podía encontrar en varios periódicos, sobre todo norteamericanos, Miami Herald, entre otros, estas narrativas sobre todo a nivel de las columnas de opinión. Y eso fue durante los 15 años. En ese contexto, el comandante Chávez fue lo suficientemente claro y coherente en plantearse la necesidad de instaurar también una hegemonía mediática, una hegemonía cultural, algo que hasta el momento a nivel latinoamericano todavía nos sigue siendo un tema difícil. Con ello, el golpe de Estado, sin duda, del año 2002, Chávez tenía ya armado una estrategia de comunicación bastante interesante, sobre todo con esta tribuna de going public, como se llama en términos comunicacionales, como es a lo presidente. Posteriormente al golpe de 2002, del 11 de abril de 2002, sí se ve un cambio notorio, un redireccionamiento y un fortalecimiento de la estrategia comunicacional dentro del régimen chavista. Y uno de los proyectos más emblemáticos fue Telesur, en efecto, que dio la primera señal, la primera transmisión en el año de 2005, como uno de esos proyectos más emblemáticos y uno de los mayores legados que tenemos hasta el momento. Como les decía, esta multipolaridad no se puede entender únicamente en términos de como nos plantean, por ejemplo, los BRICS, que ellos claramente tienen un objetivo a nivel de crear un nuevo orden económico y financiero, sino también la necesidad de plantearnos este nuevo orden internacional a nivel de comunicación y a nivel de información. Hay varios proyectos que ya han intentado de alguna manera socavar esta hegemonía mediática por parte de la CNN, que como les decía, en el año 91 registró
acaparó y se afianzó mucho más en el escenario internacional, pero también fue uno de los principales medios en colaborar para que tenga legitimidad la invasión de los Estados Unidos a Irak. Si ustedes revisan en internet hay varias información sobre esto, el llamado efecto CNN, cómo la CNN coadyuvó casi de manera propagandística al gobierno de los Estados Unidos a tener apoyo de parte de varios gobernantes e incluso de organismos internacionales para realizar la invasión a Irak en el año 2003. En este escenario de un fuerte soft power, digamos, más allá de los elementos coercitivos del armamento militar, hay este tipo de armas mucho más sutiles. Los medios de comunicación como un soft power, como un poder blando, si se quiere, para persuadir y lograr tener legitimidad dentro de las decisiones. Con respecto a esta hegemonía de la CNN, ya han habido varios proyectos, sobre todo a nivel regional, que creo que es bastante interesante mirar. Es el caso de la Euronews a nivel de la Unión Europea. Hay otros proyectos como Al Jazeera a nivel de Medio Oriente, que tiene financiamiento del Emir de Qatar, que es un proyecto que también se ha ido solidificando con versiones en inglés, que es precisamente la tendencia para la internacionalización de varios de estos medios, es tener ediciones con idiomas para diferentes públicos, edición en español, edición en inglés. En el caso de la BBC, por ejemplo, en un contexto bastante difícil entre el año 2008 y 2009, decidió lanzar su versión en persa y también en árabe, precisamente para dirigirse a estos públicos de manera mucho más específica. Y tenemos dentro de este mapa internacional de nuevos proyectos comunicativos internacionales a Telesur dentro de nuestra región latinoamericana. Telesur es, ante todo, creo que tiene tres objetivos esenciales. El primero tiene que ver con apuntalar a la región dentro de este marco geopolítico. El segundo también con reforzar la idea de la integración latinoamericana. Creo que Telesur también se ha direccionado en ese sentido de aportar con contenidos dentro también de su planta laboral, integrar varios latinoamericanos y finalmente reflejar a Latinoamérica, la realidad latinoamericana dentro de los medios. Y el tercero con reforzar de manera mucho más firme los proyectos nacionales en cada uno de los países. Estos han sido los tres objetivos que pueden mirarse de manera clara. Desde luego, Telesur no es únicamente una cadena especializada netamente en noticias, sino que también podemos ver otro tipo de contenidos, documentales, revistas, etcétera, que también es importante para la región. Una de las mayores dificultades que seguramente tiene este proyecto, que sin duda es uno de los puntales, como decía, del legado del comandante Chávez a nivel geopolítico y a nivel comunicacional, sobre todo de luchar contra esta marea permanente de CNN y de agencias de noticias que son replicadas a su vez por varios medios y prensa privada a nivel nacional, es el de lograr finalmente que la televisión, tanto Telesur, sobre todo Telesur, logre ser realmente parte de América Latina, logre ser consumida por los latinoamericanos. Creo que ese es uno de los mayores desafíos si tenemos en cuenta que la televisión no tiene una gran penetración dentro de América Latina. Probablemente ese sea uno de los desafíos a resolver, de los obstáculos que se tenga que resolver. Sin duda, el crecimiento de los medios electrónicos, de las redes sociales, también es un gran aporte para luchar en contra de esta hegemonía mediática. Muchos conocerán el tema de la primavera árabe. Hay varios estudios que dicen que no, finalmente las redes sociales no las organizaron, pero sí las animaron, con varios puntos de vista sobre esta ola de manifestaciones en los países árabes, pero sin duda alguna las redes sociales han cumplido un papel importante y creo que esa es también una de las disputas por parte del manejo mediático desde los países progresistas
y desde estos proyectos nacionales en específico. Muchas veces la derecha logra ganar terreno a través de las redes sociales. Y creo que si bien nosotros podemos tener proyectos a nivel regional, como es el tema de Telesur, o agencias de noticias también, una red de agencias de noticias, creo que las redes sociales y sobre todo los medios electrónicos pueden favorecer mucho también este escenario. Todavía uno de los problemas como punto de análisis también que tenemos es que existe una poca claridad del consumo mediático a nivel latinoamericano. Existe una poca claridad en cuanto a qué es lo que los formatos, los temas y cómo finalmente cuáles son los efectos que está provocando tanto las televisiones públicas al interior de nuestros países como el proyecto Telesur. Creo que es importante que logremos nosotros tener claro también el consumo y sobre todo la predisposición por parte de la ciudadanía a ser parte de estos proyectos. Para finalizar, uno de los puntos también de dificultad que podríamos ver dentro de esta integración geopolítica a nivel mediática es que finalmente va a estar siempre condicionada también por la propia integración regional. El espíritu con el que se erige este gran proyecto integracional como es en el caso de UNASUR, finalmente de eso va a depender también que logremos cuajar en proyectos como Telesur. Si nosotros revisamos la historia de la creación de este canal, veremos que hubieron varias disputas, sobre todo a nivel de Brasil, de Colombia, de México también, sobre lograr algunas transmisiones del canal. Y creo que eso también era un claro reflejo de cómo estaba el mapa político, el mapa regional, las diferentes disputas a nivel de la región que condicionan finalmente también el fortalecimiento o no del canal. En el caso de Brasil, que al inicio no decidió plegar o no apoyar a la iniciativa porque tenía su propia iniciativa. Es algo que también refleja de alguna manera la realidad regional, en la que muchas veces Brasil también ha decidido decantarse por jugar de manera mucho más solitaria, como si bien es un hegemón benevolente dentro de nuestra región, pero finalmente ha decidido jugar como este gran hegemón, pero de manera mucho más independiente, a veces sí mirando a la integración latinoamericana, mirando a UNASUR, mirando a CELAC, pero también de manera mucho más independiente. En el caso de Colombia, México, por ejemplo, con Colombia hubieron varios temas de transmisión, de algunos diálogos con la guerrilla de las FARC, que finalmente también decantó en debilitar la posibilidad de Colombia de participar en este proyecto. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos, lograr integrar de manera firme a este proyecto comunicacional fuerte que nos dejó el comandante Chávez a varios países de la región, mucho más allá del ALBA, también a los países que integran la UNASUR. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Y ahora, y también gracias a todos que están apegándose al límite del tiempo, muy bien. Luego tenemos aquí a Fanda Falconi. Él es economista, académico, político ecuatoriano. Realizó sus estudios de economía en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, obtuvo maestría en economía otorgado en Flaxo, así como maestría y doctorado en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue coordinador académico del programa de doctorado de Economía del Desarrollo y de Investigación de Flaxo. Se ha desempeñado como secretario nacional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo CENPLADES y ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.
Es parte del Consejo Editorial de la revista Iberoamericana de Economía Ecológica y autor de varias publicaciones, entre las que destacan la evaluación integrada de historia económica reciente de Ecuador, economía y desarrollo sostenible. Voy a dejarlo así para que pueda seguir. Entonces, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a la Embajada de Venezuela y a CIESPAL por organizar este evento sobre el pensamiento, el legado, el trabajo y la acción del comandante Chávez. 18 de abril de 2009, Puerto España, Trinidad y Tobago. Es el segundo día de la quinta cumbre de las Américas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le regala el libro Las venas abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Como exministro de Relaciones Exteriores tuve el gusto de presenciar este hecho. Esta obra muy popular en América Latina desde el año 1971 alcanza los primeros puestos en ventas en Estados Unidos, cuando algún editor desempolva la traducción al inglés de la obra, nada menos que Amazon la distribuye. El 10 de abril de 2015, 6 años después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne con Barack Obama en Ciudad de Panamá, luego de que el presidente norteamericano ha emitido un decreto injusto y oprobioso señalando que Venezuela atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela no constituye ninguna amenaza a la mayor potencia de la historia de la humanidad. El 13 de abril de 2015, 6 años después, fallece Eduardo Galeano, aunque el mismo autor había reconocido que esta publicación adolece de algunos errores. Su esencia permanece en pie, hasta sus subtítulos, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra y el desarrollo de un viaje con más náufragos que navegantes. Se utilizan con frecuencia para describir la paradoja de nuestra realidad. Haber sido escritor de éxito más de 50 años ya es un mérito, pero el mayor logro de Eduardo Galeano es haber dado esperanzas a los latinoamericanos, el momento en que más lo necesitábamos. En los años 70, una ola de reacciones antipopulares se convirtió en un tsunami político. Argentina, Chile y otros países del Cono Sur se hundieron en un infierno fascista. Las ideas de Galeano, con todas las limitaciones que haya tenido, sirvieron para unificar a los latinoamericanos, a hacerlos sentir compañeros de una lucha interminable. El experimento fascista chileno de los años 70 logró incubarse y expandirse en América Latina. En los años 70 y 80, el Banco Mundial inició un reposicionamiento de las fuentes más ortodoxas del pensamiento económico que se materializaron con la adopción del neoliberalismo y las llamadas políticas de ajuste estructural, cuyo objetivo inicial fue la estabilización de las economías luego de la crisis provocada por la guerra de Vietnam y el incremento de los precios del petróleo. El servicio de la deuda de los países empobrecidos y la subordinación a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial fueron los pilares de la política neoliberal. El neoliberalismo apareció triunfante, era el momento de éxtasis del neoliberalismo, y quizás el libro que mejor refleja esto era el libro que escribió Fukuyama, El fin de la historia. En un mundo unipolar, la posición férrea al área del libre comercio de las Américas y el libre comercio fue impulsada por Hugo Chávez desde el inicio de su gobierno en 1999. Fue una demostración de fuerza y decisión política que logró consolidarse primero como idea y luego como propuesta de acción concreta, cuando en esos momentos sostener una tesis de tal naturaleza era considerada casi una apostasía. Pero no solo fue la negación a un orden imperante y al imperialismo norteamericano. De otro lado hubo pensamiento y acción, lo que todo revolucionario debe tener para construir un orden alternativo. Creo que cuando uno piensa o examina el pensamiento de Chávez, debe vincularse con dos realidades muy concretas: su acción evidente en la lucha política venezolana y su trabajo en la geopolítica internacional. Y creo que los dos niveles para analizar esto es la acción y el pensamiento. Pero ¿de qué orden internacional estamos hablando? Estamos hablando de un orden internacional capitalista, donde el 1% tiene la riqueza que lo que el resto de la mayoría quisiera disponer, un orden internacional anclado sobre poderosos instrumentos como los tratados bilaterales de inversión,
los tratados de libre comercio, los elementos de corrupción que componen el sistema capitalista. Hace unos pocos meses, aquí mismo en este auditorio de CIESPAL, analizábamos un libro, el libro de Thomas Piketty, y yo señalaba que es un capitalismo corrupto. Basta ver lo que ha ocurrido con dos elementos sustantivos, uno con los famosos LuxLeaks y el otro con los SwissLeaks. En los dos elementos se entrecruzan aspectos relacionados con la forma como se oculta el dinero de grandes empresas transnacionales con la complicidad de estados y de gobiernos. Lo que aparece naturalmente como los países menos corruptos del planeta resulta que paradójicamente son los países más corruptos. Esconden dinero de contribuyentes, por lo tanto se evita hacer que en esos países donde se esconde el dinero se realicen obras sociales, obras públicas, se realiza esa ocultación y esa evasión de dinero con la complicidad de las grandes empresas auditoras del mundo, Pricewaterhouse, ahí está Deloitte, Dodge, entre otras, que ayudan a estos mecanismos de ocultamiento de la riqueza global. Pero también estamos hablando de un mundo y de un sistema capitalista que se otorga el derecho de llamarle imperialmente a cualquier país terrorista y de quitarle de la lista a su antojo en días, lo cual claramente da la imagen de una visión absolutamente imperial sobre las relaciones internacionales. ¿Cómo no entender, sino los dos últimos sucesos en apenas 15 días de que Irán es quitado de la lista de los países, que posiblemente va a ser quitado de la lista de los países más peligrosos del planeta por los acuerdos nucleares que acaba de llegar Estados Unidos e Irán? O simplemente la decisión de hoy día, hace pocos minutos, hace un par de horas, de que Cuba fue quitada de la lista de los países que auspician el terrorismo. Legítimamente, por cierto, porque Cuba no es ningún país que auspicie el terrorismo. Y esto claramente evidencia que son sanciones absolutamente de corte geopolítico, de corte imperial. Y en este mundo también se constituye una división internacional injusta del trabajo. Y lastimosamente nosotros en esa división internacional injusta del trabajo tenemos un rol que es el rol de ser proveedores de materias primas, de poner en el mercado productos con poca especialización, comprar tecnología, comprar conocimiento. Y lo peor de todo es que este mundo no ha cambiado. Es decir, pese a los enormes esfuerzos que lo hemos realizado en conjunto desde varios ángulos y desde varios puntos de la acción y del compromiso político, este mundo se mantiene inalterado en sus principios fundamentales, en su orden fundamental. Y creo que esto es importantísimo entenderlo. Importantísimo entenderlo de cara a la construcción de una América Latina distinta y de cara a un pensamiento distinto. Chávez tuvo la lucidez de proponer un conjunto de mecanismos de articulación, de integración subregional que se podían componer como esto que se llama el nuevo regionalismo latinoamericano. La embajadora señalaba con mucha prestancia todo el trabajo que tuvo el comandante Chávez para tener un trabajo geopolítico alrededor de una de las materias primas más importantes, que es el petróleo, y lograr que no solo tengamos estas históricas subvaloraciones de precios, sino que tengamos una reivindicación de uno de los precios más importantes, de una de las materias primas más importantes de la cual somos proveedores muchos países latinoamericanos. Pero el comandante Chávez jugó un rol fundamental en la creación de los mecanismos de ALBA Petrocaribe, en la relación sur-sur, en los mecanismos de compromiso y de cooperación entre el sur global, entre Sudamérica y los países africanos, entre Sudamérica y los países árabes, en las visiones que se tuvo y en la conformación de los sistemas de solidaridad y de cooperación entre estos bloques regionales, jugó un rol fundamental y fue un puntual en la creación de UNASUR, en la estipulación de una nueva arquitectura financiera internacional, justamente para sostener o para convertirse en algunos elementos contrahegemónicos y contra el manejo y el deterioro de este sistema capitalista y de sus distintos anclajes. Yo recuerdo con mucha precisión las improntas que tenía el comandante Chávez y la urgencia que tenía el comandante Chávez en lograr la solidez de todo el sistema de lo que se llama el nuevo regionalismo latinoamericano en sus proporciones de liquidez.
es decir, todo lo que implica el sistema unificado de compensación regional, justamente como mecanismos de intercambio Venezuela-Ecuador, Venezuela-Bolivia, el sistema conjunto de liquidez, el sistema unificado de manejo de liquidez regional. Y creo que eso es lo importante. Creo que el pensamiento de Chávez se consolidó en fortalecer un proyecto político que en ese momento parecía una utopía, en el caso de Venezuela, que salía de un neoliberalismo ramplante, pero también en posicionar un orden distinto internacional que sí es posible en la actualidad. Creo que por todos esos motivos el pensamiento y acción de Chávez siguen vigentes, no puede ser de otra manera. Mientras sigan abiertas las venas de América Latina, Hugo Chávez, Eduardo Galeano, Salvador Allende y tantos otros seguirán vigentes. Muchas gracias.